Recientemente ha habido muchas polémicas, de manera general, en las distintas artes como en la música, cine y videojuegos. Sí, los videojuegos también son arte. En cuanto a las políticas Day. ¿Pero qué son las políticas Day? Muy bien, jóvenes ilustres, acompáñenme por este viaje y descubramos cómo afecta a los videojuegos. Claro, eso sin ser funados y cancelados. Buscando entre tanta basura que hay en internet gracias al maldito SEO de Google y las inteligencias artificiales que te generan artículos como si fueran mis pedos después de tomar leche se tratase, es decir, horribles y apestosos, logré encontrar un artículo donde mencionan que las políticas DAY se empezaron a implementar en los Estados Unidos en la época de los años 60, por medio de legislaciones de derechos civiles, ley de la igualdad salarial y ley de discriminación por edad en el empleo. Es decir, tonterías. ¿Quién necesita derechos civiles cuando tenemos al comunismo? Es curioso que desde hace muchos años, casi 60 años, se empezaron a implementar las políticas Day, pero esto no se había reflejado en la animación de su época, ¿no es así, Disney? ¿O qué tal tú, Bugs Bunny? Y no hablemos de la sexualización que había, que si saliera una de estas antiguas caricaturas en la actualidad, una tremenda oleada de hate seguro le caería. Sin embargo, en estos últimos años, las políticas Day y el movimiento woke, de despertar o despierto, han ganado más notoriedad. Esto se debe a su implementación en la industria de la televisión y el cine, lo que se ha otorgado una relevancia significativa. Pero, ¿qué son exactamente estas políticas? A manera simple, son políticas que implementan la empresa para evitar la exclusión de una persona, ya sea por su género, religión, apariencia, etc. Que sean tratados igual que los demás y que sus opiniones sean respetadas y tomadas en cuenta. Cosa que me parece raro que no se haya implementado antes. Quiero decir, al menos en México, desde la secundaria se aprende esto a la hora de poner apodos, como al que le dicen hamburguesa simplemente porque no tiene papas, al taza porque le falta una oreja, el pistolero porque perdió 3 dedos y no deja de apuntar, el gasolina porque cada día más cara, el dubalín porque tiene vitiligio. Quiero decir, si esto no es inclusión, no sé qué lo es. Una vez entendido esto, ¿cómo beneficia a la empresa su implementación? Bueno, según un artículo de LinkedIn, mejora la moral de los empleados, dándole un +5 en carisma, atrae a más talento y mejora la creatividad e innovación, aumenta la productividad de alguna manera y mejora la imagen de la empresa u organización. Todo esto suena muy bien en papel, pero hay una cierta empresa con un ratoncito famoso, la cual no le está pasando muy bien en la mayoría de sus películas. ¿Por qué a esa empresa no le está funcionando? Bueno, sin ir más lejos y sin profundizar, en cuanto a las películas y series de Disney, claramente por no respetar los cómics, no interesarse en el material original y o enfocarse hacia las personas que les interesa poco o nada a estos personajes en lugar de enfocarse a los fans. Es como querer vender la paz a Estados Unidos. Ellos no quieren eso, ellos quieren armas, guerra. Ay, bien chiquito, ¿quién quiere su AR-15? ¿Quién la quiere? Ay, qué tiernos. ¿Y en la música? Pues no es de extrañar que se hable de temas como la injusticia social y racial. Quiero decir, si no me equivoco, eso ya se hacía desde los inicios del jazz, el rock o el rap, entre otros géneros. Por lo que el wokismo no es algo nuevo en la industria de la música. Pero lo que sí lo es cómo algunos artistas quieren agarrarse de este movimiento para hacer tendencia y tener cierta relevancia, lo cual es respetable, pero se te deja claramente vulnerable a la crítica social. Por ejemplo, es la cantante Flor Amargo. ¡Claro que existo! ¡Soy no binaria! Ni hombre ni mujer, soy un alma. Y así se va a llamar el disco, no binario. Muy bien, ahora que tenemos algo de perspectiva de cómo esto afecta a las industrias de la música o cine, ¿cómo se aplica a los videojuegos? Quizá contratando a desarrolladores de diferentes religiones o razas, contratando a diferentes personas sin discriminar su género, colocar a manera de representación diferentes razas, géneros, etc. Pues no. No, espera. De hecho sí. De esta manera es como se implementan estas medidas, según la directora de finanzas de Amazon Games. ¿Qué juegos tienen Amazon Games? Ni puta idea, y no sabía que existiera. De igual forma, Riot, la desarrolladora de videojuegos, entre ellos Valorant y el puto League of Legends, también implementa estas políticas, y quizás se pueda notar un poco más en su versión móvil, Wild Rift, donde se agregaron algo más de ropa a algunos personajes femeninos. Me da gusto que estas políticas se ven reflejadas en su comunidad. Quiero decir, ahora pueden insultar a todos por igual. Y no solo estas compañías están implementando estas políticas, también Sony, Microsoft, Respawn Entertainment, que desarrolló Star Wars Jedi Survivor, Electronic Arts, Ubisoft, Activision Blizzard, desarrolladores de Overwatch, Diablo, Warcraft, entre otros, CD Projekt Red, desarrolladores de The Witcher, ¿sabes de ese brujo que se las come todas? Y de Cyberpunk 2077,
que te permite elegir el tamaño de tu miembro. La fantasía de todo hombre que quiere cargar con un coloso de 5 centímetros entre las piernas. O Nintendo, pareciera ser la más conservadora, quiero decir, ¿los papeles de las políticas de diversidad están tan ocultos con tantas putísimas demandas? Por lo que puede decirse que no existe ninguna relación entre las políticas de las empresas de videojuegos y la calidad del mismo. Siempre y cuando las personas que lo desarrollen sepan hacer su trabajo. Sería ridículo pensar que solo por llenar una cuota de diversidad se contrate al personal no cualificado, ¿verdad? Sin embargo, a principios de marzo empezó un revuelo contra una consultora de videojuegos llamada Sweet Baby, o en español como Dulce Bebé. Bastante turbia y cuidado a la hora de buscarla en Google, que el FBI los está vigilando. Entonces, ¿qué es lo que hace esta consultora? Quiero decir, ya tienes a todo un equipo de trabajo, entre ellos escritores desarrollando el videojuego. ¿Qué puede esta gente ofrecer? Bien, mirando en su página web podemos encontrar que esta compañía es un estudio de consultoría narrativa, cuyo objetivo es hacer que los videojuegos sean más atractivos, más divertidos, más significativos y más inclusivos. Vale, ¿y cómo logran eso? Influyendo mediante la escritura de las cinemáticas hasta los ladridos. ¿Qué? Para dar más emoción y más carácter y sin temor a descomponer algo para volverlo a construir. Interesante. También mediante la narrativa, realizando propuestas de historias, creación de mundos, personajes, diseño narrativo, comentarios y ajustes de la historia. Interesante. La representación es un apartado clave para la compañía, por lo que mencionan que su enfoque inicia con la creación de la diversión en los jugadores marginados. Yo me imagino que los jugadores marginados son aquellas madres que solo se la pasan jugando al Candy Crush. Entonces, ¿vas a adaptar la historia de Alan Wake 2 para que las madres les parezca interesante y se lo jueguen? También se me viene a la mente, como jugadores marginados, los jugadores del LoL, pero a esos no hay que tocarlos ni con un palo. Y por último punto, el desarrollo de videojuegos a gran escala, aunque dudo que alguna compañía AAA contrate este servicio. A simple vista, uno podría pensar que Sweet Baby tiene cierta influencia en la historia de los videojuegos y la manera en que se cuenta. Y puede que sea así, pero creo que la influencia es hasta casi imperceptible. Es decir, dar diferentes puntos de vista nunca viene mal. Y si a la compañía como Remedy en el juego de Alan Wake 2 no les gustan los comentarios de esta consultora, pues fácilmente podría prescindir de ellos. No es una obligación contratar a Sweet Baby para poder crear un videojuego. Entonces, ¿por qué hubo tanto alboroto con esta compañía? Si me lo preguntaran a mí, cosa que me estoy haciendo a mí mismo, diría que fue por la adición del lenguaje inclusivo en Spider-Man 2. Al menos contrató a mi investigadore de abejas favorite o apicultore, le doctore M. Young. Es la principal experte en el trastorno del colapso de las colonias y toca bastante bien el ukulele. ¿Le doctore Young? Me da asco de solo escucharlo. ¿Qué clase de persona se le ocurre agregar un diálogo queriendo hablar como en francés? No sé qué tiene que ver esto con el lenguaje inclusivo, pero esto hizo sonar a más de uno las alarmas para saber el porqué de agregar este pequeño diálogo. Y por supuesto, una vez que conocieron la compañía detrás de estas malévolas prácticas, también se dedicaron a investigar al CEO, o la CEO, o Leseo, o Luceo, de esta empresa, Kim Belair. Y mi sorpresa fue que en 2019 realizó una conferencia en el GDC con el título Representación como Innovación, donde se refiere a los jugadores como bebés quisquillosos. Ahí es cuando yo les pregunto como jugadores, ¿y dónde está la mentira? Pero dejando a un lado la broma, guiño, otro punto de los que trató fue cómo el desarrollador debe pedir, para no decir exigir, la contratación de estas consultoras. Lo que ella hacía cuando trabajaba para empresas AAA era incitar mediante el terror al departamento de marketing, lo que puede ocurrir si son cancelados o funados en las redes sociales, cómo esto podría afectarles en los bolsillos. Quería decirte esto, pero si no me compras, te mueres. Que lo haya dicho de una manera para promocionar o vender su servicio a las empresas, pero usar el terror de que los jugadores no vayan a comprar sus juegos por el hecho de que no sean inclusivos o representativos, me parece completamente ridículo. No me siento identificado con Crash Bandicoot o con Sonic o con un Kratos por su apariencia. Aunque con Kratos, en cuestiones de alopecia, la cosa pinta que voy para allá. Me gustan esos juegos porque son entretenidos o porque cuentan una gran historia como The Last of Us o Red Dead Redemption o Undertale. Esto hizo que los jugadores no se tomaran las palabras del SEO para nada bien, por lo que en Steam crearon un curator o una especie de lista llamada Sweet Baby Inc. Detected, donde aparecen los juegos en los que Sweet Baby está involucrada. A ver, tampoco es que los proyectos que trabajaron sean súper secretos. En la misma página web de Sweet Baby están publicados. Hay otros juegos que ni siquiera han sido lanzados u otros juegos en los cuales participan otras consultoras más o menos similares como Black Girl Gamers. Ya te imaginarás por dónde tira la cosa, ¿no? O GamerX. Oye, ¿acaso eres gamer?
Aunque para estudios pequeños, que solo tienen como máximo 10 o 15 gentes, no me parece tan mala idea contratar a una consultora para apoyaros en la parte narrativa o de escritura, siempre y cuando vaya con los ideales del proyecto y no quieran meter ideas externas con el calzador. Es por eso que este tipo de listas me parece un poco peligrosa o de mala leche para los estudios pequeños, ya que si estos juegos son vinculados a Sweet Baby ahora por su mala fama, dará un rechazo automático sin importar qué tan bueno sea, lo que podría llevar a la quiebra a este pequeño estudio. Claro que anunciar que trabajarás con esta consultora les da un poco de visibilidad entre tantos juegos que salen cada semana, de manera positiva o negativa, pero es publicidad gratis al final de todo. Lo que puedo decir es que las políticas de en cualquier compañía son buenas por todo lo que acabamos de ver. En cuanto a tener un buen ambiente laboral y que no te maltraten, vaya que te traten como a un ser humano, ya que estar en un trabajo en donde te dan ganas de arrancarte las pelotas no es para nada bueno. Ahora, querer incluir o forzar una historia de un videojuego con personajes woke que no aporten nada solo por el simple hecho de que una consultora quiera obligar mediante el terror de la funación masiva que tendrá en redes el juego por 4 o 5 matados en Twitter o X o como coño se llame, no me parece necesario. En el pasado no hubo ese problema. Y dudo que una persona en el Congo no se sienta representado porque Mario no es de color. A ver, Sweet Baby, ¿vas a crear una persona de color para Super Mario Bros? ¿Y de qué va a ser su traje? ¿De plomero? ¿De doctor? ¿De trabajador cortando algodón?